español. So just welcoming folks as we Estamos are. dando la bienvenida a todos y todas mientras se acerca la hora en punto para iniciar. Hay personas que ya están ingresando con antelación. Les pedimos a todos y todas en la ventana de chat, que es un icono que tienen también la barra de controles. Es como este cuadrito en que aparecen las caricaturas cuando alguien habla. Les pedimos presentarse en la ventana de chat, explicando su organización, su nombre, así que cuando escuchen mis palabras de bienvenida, les pedimos ir abriendo la ventana de chat y presentarse con su nombre y la organización que representa, si representa una organización, y de lo contrario, la comunidad en la que vive, trabaja o se esparce, y la que usted representaría el día de hoy. If you can hear me, I can see some folks are making their way to the chat box. Si me escuchan, veo que ya algunas personas se están presentando en la ventana de chat. Muchas gracias. Soy Elizabeth Henning, somos parte del equipo consultor. Estoy aquí con Jennifer, Ramón, Antoinette y otro personal de SANDAG, la Asociación de Gobiernos de San Diego. Le estamos pidiendo navegar a la ventana de chat e indicarnos su nombre y la organización que representan para saber quién nos acompaña. Brendan, veo que nos acompaña de la zona de City Heights, siempre es excelente que nos acompañe. También Maureen del Ayuntamiento de San Diego, la Maureen, veo a David aquí de Sierra Club y de la Coalición Calidad de Vida. Siempre excelente escuchar de nuestros colegas en Sierra Club. Frank también nos acompaña aquí de la Comisión de Movilidad de Coronado. Fabuloso tener aquí a Coronado como parte de nuestro corredor y que nos acompañe Frank. Deborah Knight por parte del público, así como Lorna de los Centros de Salud Tamahan. Deborah Knight es parte de la organización de base Friends of Rose Canyon o Amigos de Rose Canyon. Friends of Rose Canyon son un actor importante en esta zona de Plan Integral de Corredor Multimodal o CMCP por siglas en inglés, así que gracias por acompañarnos, Deborah. También veo a Toshi Ishihara de la organización San Diego 350 y su comité de transporte. Y Carlos, si fueras tan amable, cuando tenga oportunidad, hacer el anuncio sobre la interpretación. Gladly. Thank you, gracias, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Se está ofreciendo interpretación simultánea al español para esta reunión. Para aprovechar el servicio, solo es necesario que se desplace a la barra inferior de Zoom, donde aparecen sus controles. Ahí verá un icono que parece un globito terráqueo y dice Interpretación o Interpretation. Y ahí puede seleccionar Español o Spanish. Si está utilizando la aplicación móvil de Zoom, es decir, en un celular, tableta, etcétera, presionaría primero más los puntos suspensivos, luego Interpretación y luego el idioma. Por último, si no desea escuchar el audio original en inglés en el fondo, por favor seleccione Mute Original Audio o silenciar audio original. Gracias. Gracias, Carlos. So we are just a moment De before nuevo, estamos ya aproximándonos a la hora en punto. Jennifer, daremos un par de minutos más para que siga ingresando gente. Mientras tanto, les doy la bienvenida. Si están escuchando mi voz, soy Elizabeth de True Research. Somos parte del equipo de organización y tenemos aquí al equipo de SANDAG y de Caltrans listos para compartir información entusiasmante, hallazgos sobre nuestro Plan Integral de Corredor Multimodal o CMCP de South Bay a Sorrento. Un par de anuncios para quienes ya están en esta sesión. Les pedimos antes que nada navegar al icono de chat en la parte inferior de la pantalla, darle clic para comentarnos su nombre, la organización que representa y si es aquí simplemente a título personal, puede indicarnos la comunidad a la que representa, es decir, dónde vive, trabaja o se esparce. Veo aquí a Lea de Bike San Diego, veo también presente a Robert de Caltrans, de Corredores Centrales. Excelente, nos acompaña gente de Caltrans, la Secretaría de Transporte del Estado. Veo también a Ramón Martínez, quien es el coadministrador de proyecto y quien nos dirigirá palabras esta mañana. Este proyecto es una verdadera alianza entre SANDAG y Caltrans.
Leo nos acompaña del Ayuntamiento de San Diego, del Departamento de Sustentabilidad y Movilidad. Phil, otro representante del organismo San Diego 350. Qué bueno que tengan aquí ojos y oídos en el proyecto. Nicole, de la coalición Chollas Creek. Nicole Burgess, placer verla. Rita también nos acompaña por parte de la organización San Diego 350, radica en Chula Vista. Radica de Chula Vista, qué placer verla, Rita, o ver su nombre al menos. Nuestro corredor es uno de los más extensos, si no me equivoco. Jennifer iba aquí presente a Chula Vista, y a David del grupo de planeación Kensington Talmadge, personas de City Heights, como Jesse Ramírez del CDC de City Heights, que es el Comité de Desarrollo Comunitario de City Heights. Veo también aquí a Randy de City Heights, así como Goyo de Casa Familiar. Excelente representación de todo el corredor presente. Ya pasamos 2 minutos de la hora en punto. Y les invito nuevamente al iniciar esta sesión, verificar que tengan buen acceso a audio, que nos vean y nos escuchen. Si necesitan apoyo, hay información que les podemos ofrecer. Pero lo que me gustaría hacer es cerciorarme de que puedan ver esa información ahora en pantalla. Si tienen algún problema técnico, hay un número al que pueden comunicarse ya llamado mensaje de texto. Veo que nos acompaña también Corina de la campaña de acción climática. También a Carl de Sierra Club. Chris del grupo de planeación comunitaria universitaria. Y Jennifer, sé que Carlos está interpretando al español en estos momentos y tenemos a varias personas de toda la región presentes, así que siendo que ya pasan unos minutos de la hora en punto, ¿le parece si comenzamos o esperamos algo más? No, me imagino que es buen momento, parece que tenemos alrededor de 50 personas en la línea. Iniciemos y quienes nos acompañen un poco después podrán hacer preguntas respecto de qué se perdieron. Y por cierto, Elizabeth, para que todos y todas estén conscientes, esta sesión se va a grabar, así que si alguien llega tarde o no puede asistir, podrán verlo reproducido después en nuestro portal de Sandag. Así es, lo vamos a grabar y durante esta reunión de hoy, pues si pasamos a la siguiente, por favor, Noemi, o Jennifer creo que es quien está a cargo. Y de nuevo, recuerdo a las personas que estamos ofreciendo interpretación al español. Carlos la está ofreciendo en vivo. Si están escuchando mi voz y quieren escuchar en español, pueden ir a la barra de controles en la parte inferior, dar clic al icono de interpretación, parece un globito terráqueo, y ahí seleccionaría español. Ahora, si no quiere escuchar el audio original, el inglés de fondo, también pueden hacerlo una vez que eligen su idioma de interpretación. Jennifer, creo que las cosas van bien. Les recuerdo a todos y todas que les pedimos ser respetuosos y lenguaje inadecuado nos permitirá, y si personas que estén irrumpiendo en la reunión serán eliminadas de la reunión. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas al final, así que por favor utilicen el recuadro de chat para presentarlos. Ramón y el resto del personal va haciendo las presentaciones. Con confianza vayan poniendo sus preguntas en el chat y cuando nos acerquemos hacia el final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Y si no desean utilizar la ventana de chat, si quieren hacerlo de viva voz también pueden hacerlo. Podrán abrir sus micrófonos, pueden levantar la mano para ello. Y les permitiremos también de esa forma hacer sus comentarios. Pasamos a la siguiente, que es una breve reseña de nuestra presentación de hoy. Creo que será 15-20 minutos de presentación. Ramón y Jennifer estarán compartiendo algunos de los hallazgos clave y cerramos con siguientes pasos y que podemos anticipar de los hallazgos en este CMSP, Plan Integral de Corredor Multimodal, y dedicaremos gran parte del tiempo a la sesión de preguntas y respuestas y siguientes pasos. Y Jennifer, bien, antes de iniciar, no sé si quieran presentar a Antoinette y a Ramón para que dirijan unas palabras. Bien, bienvenidos, bienvenidas.
Qué placer ver que tantos y tantas de ustedes nos acompañan el día de hoy. Yo soy Jennifer Williamson, soy la administradora de proyecto para el Plan Integral de Corredor Multimodal South Bay a Sorrento. Y vamos a recordarles, porque ya ha pasado tiempo desde la última vez que nos reunimos, de qué se trata el plan, por qué lo hacemos y todo ello. Pero antes de eso, tenemos excelentes invitados el día de hoy. Tenemos a Antoinette Meyer, quien es la directora de planificación en jefe en Sandag, y en un segundo le invitaremos a dirigir unas palabras. También nos acompaña Karen Jewell, quien es la directora de corredor para los proyectos a lo largo de las carreteras 805 y 52. Dos altas ejecutivas para despejar sus dudas. Y antes de iniciar con la presentación en sí, permitimos a Antoinette dar unas palabras de bienvenida y del importante de esta reunión. Antoinette, gracias Jennifer y Elizabeth. Buenos días a todos y todas. Qué entusiasmante ver a tantas organizaciones, actoras en el área de estudio. Agradezco enormemente que dediquen el tiempo a acompañarnos y a aportar este proyecto. Yo soy Antoinette Meyer, como indicó Jennifer, y estoy a cargo de nuestro departamento de planeación en Sandag. Y quiero verdaderamente expresar nuestra gratitud por su participación y sus aportaciones a este plan integral de corredor multimodal South Bay a Sorrento, que es el más grande de estos CMSPs, por sus siglas en inglés, que estamos abordando, y el más complejo, porque incluye el cruce fronterizo, puertos marítimos, distintas jurisdicciones, nuestros principales centros de empleo, y las vialidades más congestionadas y las rutas de transporte público más populares. Así que es un área bastante extensa, incluye más de 300 mejoras en proyectos y no podríamos haber identificado todas esas mejoras sin el grupo asesor de partes actoras. Como saben, estos planes integrales de corredor multimodal, los MSP, son importantes pasos iniciales para implementar el Plan Regional de Transporte 2021 y sin ellos no podríamos competir para recibir fondos. Así que me complace decir que al finalizar este plan integral de corredor multimodal en tiempo récord, me parece, podremos solicitar fondos para los interconectores de los carriles de uso restringido entre la Interstal 15 y 805, que son parte clave del plan regional, como saben, para operar y priorizar nuevos servicios express o rápidos de transporte público. Así que gracias por acompañarnos y llevarnos a la meta para empezar a implementar las soluciones que todos y todas ustedes nos ayudaron a identificar. Gracias, Antoinette. Sin más, vamos a pasar a una breve presentación, y queremos ser breves porque la intención es solicitarles revisar el documento, y al final de la presentación tendremos enlaces directos que les vamos a compartir al borrador de este plan integral de corredor multimodal, o CMSP, y les comentaría que el anexo A es uno que tal vez deban revisar, porque ahí está el listado de proyectos y les daremos suficiente oportunidad para revisarlo, ir haciéndonos comentarios, porque detallaremos cómo o qué alternativas tienen para hacernos llegar comentarios. Ahora paso con Ramón Martínez, quien es nuestro coadministrador de proyecto y trabaja en la Secretaría de Transporte de California, Caltrans, y ya lleva muchos años trabajando en el corredor del Interestatal 805, así que tiene mucha experiencia y conocimiento. Ramón, buenos días a todos y todas. Bien, el proyecto tiene varios documentos base, como ven en pantalla: el Plan Regional 2021, el Plan de Transporte California a 2050 y las pautas para Plan Integral de Corredor Multimodal, o MSP, así como los planes locales de desarrollo. Una vez que se propone un proyecto en el Plan Integral de Corredor Multimodal, el proceso incluye primero proponerlos, y si consiguen fondos, y los fondos pueden provenir de distintas fuentes, pueden ser de la esfera federal, estatal u otras fuentes de financiamiento local, y una vez que han conseguido el financiamiento, entonces se les integra al Programa Regional de Mejora en el Transporte, que es un programa quinquenal en el que se enumeran todos los proyectos que integran el plan y en los que ya está trabajando porque tienen fondos. Y el proceso de implementación incluye varios pasos. Después, el Plan Integral de Corredor Multimodal, que es una perspectiva general de la zona. Entonces se inicia con el proceso de liberación ambiental, luego el diseño y obviamente después la obra de construcción del proyecto en sí. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bien, y el cronograma
e iniciamos en otoño, de 2020. Y los pasos iniciales incluyeron analizar toda la documentación ya disponible, los distintos planes, diseños, estudios ambientales, políticas. En ese entonces tuvimos una reunión pública en que presentamos lo que estábamos buscando y solicitamos apoyo. Y toda idea e información que carecíamos. De ahí analizamos soluciones de transporte, es decir, ideas que resolverían las problemáticas que se habían identificado en el paso anterior y se sometieron a un tamizaje para refinar las soluciones. Hoy estamos presentándoles las soluciones. De eso se trata esta reunión. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y quiero recordarles que como parte de nuestro acercamiento con el público, esta es la cuarta reunión, pero en el proceso de participación público, de acercamiento con el público, tuvimos mapas de historias interactivas. Y tenemos un centro de interacción virtual, como pueden ver en pantalla, donde las personas pueden acudir y ver las distintas zonas que estábamos analizando en antelación a la preparación de soluciones. Pedimos a las personas llenar encuestas para darnos retroalimentación. También estuvimos disponibles para reuniones de atención al público 1 a 1 y también presentamos informes del proyecto o de proyectos a una diversidad de grupos. En resumen, recibimos más de 3.500 visitas al centro de interacción virtual, más de 70 respuestas o comentarios en el mapa interactivo donde aparecen todos los distintos proyectos y más de 300 respuestas a nuestra encuesta. Y a la fecha, han asistido 267 personas a reuniones públicas o actoras, sin incluir a las personas presentes en esta reunión de hoy, me parece. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bien, es interesante, pero cuando estaba revisando esta diapositiva, recordé, tengo una memoria corta, que hemos estudiado varias veces. La primera reunión fue en diciembre de 2020. Y incluyendo esta reunión, llevamos ya 4 reuniones públicas. Nos reunimos también en abril de 2021. La primera reunión fue básicamente para explicar el proceso y presentar lo que era importante, y conocer más bien lo que era importante para la comunidad. La segunda reunión, para entonces ya teníamos algunas ideas potenciales o algunas ideas para resolver algunas de las preocupaciones e inquietudes presentadas en la primera reunión y pedimos a las personas sugerir algo que nos hubiera faltado. Y de nuevo, esta reunión se trata de compartir los hallazgos y lo que nos parece que funcionaría, lo que nos parece que resolvería las problemáticas e inquietudes presentadas. Las inquietudes que identificamos en el proceso, como pueden ver, número 1, es el vincular vivienda asequible, es decir, a un precio accesible, y empleo. La gente quiere que le alcance para vivir donde vive y de ahí poder trasladarse a su trabajo. Y como pueden ver en el informe y en sus resúmenes, se presentan todas las inquietudes que se nos presentaron. Siguiente, por favor. Volviendo al proyecto en sí, como creo que fue Antoinette quien lo mencionó, el corredor tiene una extensión geográfica enorme. Como pueden ver, cubre casi todo San Diego. Y el proyecto, por su complejidad y por la diversidad en la constitución de comunidades, se subdividió en varias subzonas, con la idea de ver qué era específico para cada subzona de manera independiente, porque si ves solo el corredor completo se tienden a perder ciertas cosas, pero creo que puedes recuperar parte de ello si analizas el carácter de cada una de las comunidades. Dicho lo anterior, cedo la palabra a Jennifer. Great. Thanks, Ramon. Bien, gracias, Ramón.
Y de nuevo, solo quería reflexionar sobre nuestro acercamiento con el público y felicito al equipo. Tenemos un equipo de consultoría increíble y a las organizaciones y personas aliadas en el proyecto. Y toda esta difusión, por cierto, se hizo durante COVID y pudimos identificar nuevas formas de acercarnos con la gente. Y viendo esas cifras, veo que hicimos una buena labor y estoy orgullosa del equipo. Ahora, hablemos de los hallazgos sobre el corredor. Aquí vemos la zona surcostera conocida como South Bay en cifras. Lo que esto ilustra es que alrededor de una cuarta parte de todos los empleos, población y proyectos existen dentro de esta área de estudio. Pero eso no le hace justicia. Casi todas las personas en la región tienen algún vínculo con este corredor. O conducen por reciben productos que se transportaron por ahí, se han transportado por nuestra red ferroviaria o trabajan en el sector. Así que es un corredor muy importante para la región. Y entonces, ¿cómo evaluamos en este estudio? Al igual que en el plan regional, si me permiten el acotamiento, un plan integral de corredor multimodal o CMCP como de South Bay a Sorrento, se trata de refinar lo que contiene el plan regional. Acabamos de finalizar el plan regional de transporte 2021, analizando una diversidad de soluciones y utilizamos algunas de las mismas fuentes de datos porque uno de los principales componentes de todo esto es la equidad. Del lado izquierdo de la pantalla podrán observar los distintos insumos que tomamos en cuenta. Poblaciones de escasos recursos, minorías, personas de la tercera edad, se consideraron para lograr las soluciones equitativas que deseábamos, así como uso de suelo, centros de empleo, vivienda, para entender dónde vive la gente y a dónde se traslada. Y no solo utilizamos las series de datos convencionales que hemos utilizado en el pasado, también los complementamos con analítica para entender también qué estaba ocurriendo en recorridos más breves que no se podrían captar de otra forma en el modelo. Y de ahí desarrollamos un sistema integrado de soluciones. Y ahora permítanme compartirles que cuando iniciamos, teníamos más de 400 soluciones a considerar y en el proceso que les voy a describir, las acotamos a alrededor de 330. Creo que fueron 430 y las redujimos a 330, así que redujimos como 100. Así que analizamos los componentes y verán las estrategias temáticas del lado derecho. Tenemos los componentes de los 5 pasos audaces, que son el salto en transporte público, corredores completos, centros de movilidad y flotillas flexibles, el siguiente sistema operativo, pero las complementamos evaluando otros tipos de estrategias. Analizamos en detalle el transporte activo, que se categorizaría como flotillas flexibles, pero queríamos entender cómo tener una mejor conexión en el corredor para transporte activo, así que analizamos extensamente el transporte activo, sobre todo en su conexión con los centros de movilidad. También analizamos el transporte de bienes o de carga. Si han recorrido la Interestatal 805, sabrán que es uno de los principales corredores de carga. Así que analizamos en detalle también soluciones para apoyarle, pero que a la vez permitieran un mayor flujo en el corredor. Y por último, resiliencia o capacidad de recuperación. Como decía Antoinette, tenemos mucha costa en este corredor. Y la costa es la región más sensible al cambio climático. Así que en materia de resiliencia, lo que quisimos analizar es cómo logramos que nuestra infraestructura sea más resiliente ante el cambio climático. Es decir, estrategias que reduzcan los impactos de elevaciones en el nivel del mar o más eventos de temperaturas extremas, cosas de ese tipo. Así que son algunas de las estrategias adicionales que verán en este tema. Y el siguiente sistema operativo es algo que a veces confunde a la gente. Se trata de estrategias tecnológicas. Y yo diría que esto es como la columna vertebral de todo lo que haríamos en el corredor. Es decir, todo lo que nos ayudará a que los sistemas se integren, que podamos gestionar instalaciones y que la gente cuente con un sistema de tecnología, de soluciones tecnológicas que les permita programar sus viajes, pagar el costo de transporte, etc.
Y en esta diapositiva, cuando uno la ve por primera vez, dicen, ay, ¿qué me está tratando de decir? Pero se trata básicamente de compartirles el proceso que llevamos a cabo paso por paso para llegar a las soluciones que estamos recomendando. En el primer paso es cuando nos acercamos con todos y todas ustedes, todo el público, revisamos toda la documentación que existe y lo refinamos para crear ese listado inicial de estrategias. Antes de tratar de evaluarlo de manera panorámica y empezar a recomendar estrategias. En el paso 2, revisamos las metas y objetivos para el corredor, evaluamos la factibilidad de las distintas estrategias y verdaderamente empezamos a acotarlos. Aquí es donde se comenzaron a eliminar estrategias que o uno, no cumplían con las metas y objetivos tanto del plan integral de corredor multimodal en general o del corredor South Bay a Sorrento, zona sur costera a Sorrento, o que solo un poquito de la estrategia incidía en el corredor y no necesitaba necesariamente estar en nuestro estudio, pero podría integrarse a otro plan integral de corredor multimodal. Y de ahí los dividimos en 3 series de alternativas. Como ven en el paso 3, aquí creamos distintos tipos de alternativas que nos permitían establecer qué nos rendiría en el mayor beneficio en el corredor. Desarrollamos 3 alternativas. La alternativa 1 incluye las 330 estrategias, hicimos modelación y las evaluamos, analizamos su costo y analizamos una serie de factores de factibilidad, entre ellos las obligaciones ambientales, a posibles requisitos de derecho de vía, para ir viendo cuáles serían las alternativas más fácilmente alcanzables. Muy bien, en la alternativa 2, lo que hicimos fue analizar soluciones a corto plazo, es decir, qué contiene ya el Plan Regional de Transporte a 2035, en el Plan Regional a 2035, y que se incluye en el Programa Regional de Mejora del Transporte, o RTIP, que nos mencionaba Ramón, que es lo que analizaríamos en este corredor en la región como soluciones a corto plazo. Esas las integramos a la alternativa 2. La alternativa 3 fue la que nos aportó otra perspectiva, por decirlo así. Es decir, en la alternativa 3 nos enfocamos solamente en las estrategias que brindaban alivio al congestionamiento vehicular. Así que analizamos dónde está ocurriendo en el corredor la mayoría del congestionamiento y nos enfocamos solo a esas estrategias que abordaban el tema. Así que es una serie de estrategias más limitadas. Después de su modelación, la sometimos al mismo modelo que nuestro plan regional y de ahí identificamos algunos resultados, básicamente. Y los resultados nos indicaron que la alternativa 1, con la mayor variedad de estrategias, brindaba el mayor beneficio en materia de equidad entre nuestra población o nuestras poblaciones marginadas o en desventaja, así como la mejor alternativa para quienes recorren por el corredor y brindaban la mayor alternativa para quienes utilizan transporte público o movilidad compartida. Pasemos a la siguiente. Y esta diapositiva resume lo que les venía platicando. Básicamente, esa primera alternativa que identificaba es la que brinda el mayor beneficio en toda la región. Reduce el número de recorridos en vehículos particulares con una sola persona, con solo el conductor a bordo, haciendo un cambio a transporte público y otra movilidad compartida. También prioriza que sea más fácil y más rápido llegar a centros de empleo y centros académicos en transporte público para quienes dependen de este. Y mejora el rendimiento del sistema para poder utilizar el transporte público. Hoy, si uno no puede llegar al transporte público, no lo utiliza. Así que esta serie de alternativas es la que brindan mayor acceso a esas estaciones de transporte público. Y este es un resumen de lo que verán en el anexo A. Y se los presento porque todas las personas revisan el anexo A. Les presenta todas y cada una de las estrategias que identificamos
y que se incluyen en el plan regional. Así que lo que quería hacer es indicarles cómo leer estas tablas, porque es mucha información. El número de referencia pueden ignorarlo. El nombre de la estrategia es básicamente el título que le dimos para que si quieren utilizar control encontrar o control find, poder, por ejemplo, carril de uso restringido o managed lane, pueden poner Blue Line, la línea azul, Blue Line Express, la línea azul Express, o ese tipo de etiquetas que ustedes ya conocen sobre el proyecto y debe poblarlo. Y si no es así, si no encuentran la estrategia que ustedes consideran que debe incluirse en este corredor, por favor utilicen el formato de comentarios para indicarnos que falta uno. Por el contrario, si ven alguna estrategia que les parece que no debe incluirse o que sea contraria a algo que tenemos en el plan regional, por ejemplo, también les invitamos a comentarlo en dicho formato de comentarios. Muy bien, pasamos a la siguiente columna, descripción del proyecto. Esta es una columna importante porque aquí se presenta donde una estrategia puede incluir componentes de otro. Por ejemplo, aquí en el carril superior, el carril de uso restringido del interestatal 5 a la estatal 905 a la calle H. Bien, eso incluye uno de los proyectos de transporte público expreso, Rapid, y es un proyecto completo porque incluye los carriles de uso restringido y también el siguiente sistema operativo, porque utiliza la tecnología para esto, incluye transporte de carga, porque sabemos que es un importante corredor de la frontera. Y también es una estrategia militar, porque el corredor del Interestatal 5 y sus conectores con la base naval de San Diego y Coronado son muy importantes. Así que este es un corredor de movilidad también. Ahora, pasemos al enlace en el mapa. Jennifer, habla Elizabeth. Si me permite la interrupción, quería informarles a las personas que si tienen preguntas de una mano levantada, permitiremos preguntas en un momento. Jennifer va a seguir con la presentación y perdón por interrumpir, cuando estabas hablando del mapa, pero tenemos los enlaces a Social Link Pinpoint en nuestro equipo que les dan el enlace al documento final para que puedan revisar. Pero de nuevo, Deborah, pasaremos a preguntas en un momento, o si gusta, puede también poner su pregunta en el chat y le daremos lectura cuando llegue el momento. Gracias, Jennifer. Sí, definitivamente. Las preguntas las dejaremos hasta el final, porque si iniciamos con preguntas ahora, nunca terminaremos con la presentación. Y creo que algunas de las dudas se despejarán durante la presentación. En fin, si dan clic aquí en View Map, ver mapa, aparece un mapa. Bastante sencillo y es una excelente funcionalidad porque mucha gente somos visuales y si no entendemos dónde está ubicado el proyecto en relación con otras zonas, es un poquito difícil entender de qué se trata a veces, si solo estoy no viendo palabras en una tabla, así que una buena funcionalidad del mapa. Y por último, el costo del proyecto hasta donde sabemos hoy, es decir, costo en dólares 2020. Muy bien. Ahora, si quieren hacer un cálculo mental, verán que no suman 330 estrategias aquí, y es precisamente por lo que les compartía. Hay estrategias que incluyen varios elementos de otras estrategias. Creo que en total aquí suman como 600 y tanto, pero en realidad son 330 estrategias específicas, y cada estrategia incluye elementos de otras. Así que es como la mamá y los niños. Y en la mayoría de las estrategias son parte de corredores completos que incluye carreteras, caminos, vialidades arteriales, rampas de acceso directo a los carriles de uso restringido, los carriles de uso restringido. El siguiente en cuanto al número, como verán, es el salto en transporte público y el siguiente sistema operativo. Y se los menciono porque están muy relacionadas y es por eso que ven un número tan elevado en estas estrategias. Muy bien, ahora hablemos de algunas de las estrategias específicas en
este proyecto, que a través de las encuestas y nuestro acercamiento con partes interesadas y cuando solicitamos comentarios en cualquiera de nuestros documentos, fueron las que se nos indicó que eran las favoritas o los proyectos que les parecían más importantes a las personas que participaron en estos grupos. Muchos de ustedes conocerán de estos. Uno es la línea morada, una de las favoritas, algo que nos mencionan constantemente, que operaría desde la frontera hasta Sorrento Valley. Y estamos a punto de emprender un estudio muy pronto para evaluar precisamente la ruta exacta de este proyecto y cómo operaría. El siguiente es la zona de servicio fortalecido de Sorrento Valley. Y es en realidad el centro de movilidad de Sorrento Valley. Lo que la gente nos pide en Sorrento Valley es más alternativas, porque el congestionamiento dificulta el navegar y la gente quiere más alternativas. Así que esto es lo que identifica este proyecto. Sabemos que las bases militares también son muy importantes. Y aquí tendríamos, por ejemplo, mejoras de acceso y de semaforización, tanto en la base naval San Diego, a la base naval Coronado, y el otro que ven en pantalla, en la esquina inferior derecha, es el interconector del carril de uso restringido entre la ruta estatal 15 y la 805, que es la que mencionaba Antoinette, que será nuestra primera presentación de proyecto para fondos del proyecto Ley SB1, así que será entusiasmante tener una solicitud inmediata de fondos que surja de esto. Continuando con los proyectos, deben conocerlos muy bien. Hard Drive está llevando a cabo un proyecto de mejora de corredor multimodal en Harbor Drive que incluye varias estrategias. Hay mucha tecnología que estamos analizando para este proyecto en Harbor Drive. También se incluyen muchas mejoras en transporte activo para este corredor, con la meta de ofrecer mejores conexiones tanto para la gente de las Fuerzas Armadas, para el traslado de carga y para que Harbor Drive le funcione bien a toda persona. Del lado superior derecho vemos la garita Mesa de Otay 2, Otay Mesa East, y para quienes no hayan estado pendiente, este se ha presentado en la mesa directiva de Sandag muchas veces, es uno de los proyectos prioritarios de Sandag, una tercera garita fronteriza que se utiliza primordialmente para cruce de carga y que esperamos de alivio al congestionamiento y a los tiempos de espera tanto en San Isidro Puerta México y en Mesa de Otay 1. Y por último, pero no de menor importancia, es el Centro de Movilidad San Isidro. Es algo que me entusiasma enormemente. Qué bueno que se elevó a la cima de esta lista. Aquí reimaginaríamos el centro multimodal en San Isidro. Tenemos medio acre de terreno donde tenemos el tranvía o trolley, el autobús, pero tenemos que ampliarlo con más flotillas flexibles, con una mejor atmósfera y una mayor conectividad para la gente que recorre por esta zona del cruce fronterizo. Así que fue otro de los principales proyectos. Bien, aquí queríamos hacer pausa para brindarles algunas reflexiones sobre nuestras lecciones aprendidas, para que ustedes nos compartan sus lecciones aprendidas cuando pasemos a la sesión de preguntas y respuestas. Como ven en pantalla, Sandag tiene varios planes integrales de corredor multimodal que están realizados y debe de actualizarse, de hecho, porque ya lanzamos un par de corredores más. Aquí ven 5, el de South Bay a Sorrento, el de San Vicente aquí en naranja, el plan integral de corredor multimodal para el corredor norte aquí en la 78, el de costas, cañones y senderos que acaba de reunirse anoche, que es aquí en verde a lo largo de la 52, y el del Centro de Movilidad Central, y acabamos de lanzar otro en el corredor Cumiay a lo largo de la Interestatal 8 y tendremos otro a lo largo de la carretera 125. Y como partes interesadas, estoy segura que nos acercaremos con ustedes para que participen en más de estos estudios para los planes integrales de corredor multimodal. Y como alguien a cargo de este corredor tan extenso, puedo decirles verdaderamente que no podríamos hacerlo sin ustedes. Y si ustedes participan sin la participación activa de todos y todas ustedes, es difícil saber lo que ocurre en estos corredores. Es una de mis mayores lecciones aprendidas. Y debería ser una lección aprendida, pero creo que ilustra la importancia de la comunidad en el desarrollo de estrategias.
Y además, otra cosa que aprendí desde la perspectiva de proyectos es que hay muchos proyectos sumamente complejos en este corredor que van a exigir muchas aportaciones de ustedes en lo sucesivo al comenzar con el desarrollo de estos proyectos. Yo seré la administradora del proyecto de la línea morada y va a ser un proyecto muy, muy complejo, así que sigan participando, sigan involucrándose para que las necesidades de sus jurisdicciones se cumplan a través de estos proyectos. Y algo más, como indicaba Ramón, es que hay proyectos que son más fácilmente alcanzables. Por ejemplo, mejoras en vialidades y coordinación que podemos llevar a cabo en apoyo de, por ejemplo, proyectos de transporte activo, para rutas rápido, express, y también para que se mejore el flujo en nuestras vialidades. Por ejemplo, un excelente proyecto que surgió de este proyecto y del Plan Regional de Transporte es la semaforización inteligente. Si actualizáramos la semaforización en la región, rendiría en beneficio para toda una diversidad de modalidades de transporte. Ahora sí, cedo la palabra a Ramón para que nos comparta sus perspectivas sobre esta labor en la creación de este Plan Integral de Corredor Multimodal, o CMSP. De manera similar a lo que decía Jennifer, creo que la comunicación es sumamente importante. Este CMSP o Plan Integral de Corredor Multimodal, y lo comentábamos hace unas semanas, como estos CMSPs o estos los planes integrales de corredor multimodal son distintos a lo que eran hace 10, 20 años. Y la importancia que se está dando a la comunicación y a acercarse con la comunidad. Lo otro es que verdaderamente son integrales. Hemos analizado alternativas de transporte público por muchos años, así como políticas, carreteras, pero tendemos a analizarlos de manera aislada cada uno. Y en este abordaje actual, estamos haciendo un gran esfuerzo de integrarlos y tener esa visión y recabar retroalimentación del público. Una de las diapositivas que nos mostraba Jennifer, creo que era la del Centro Intermodal de San Isidro. Teníamos a una mamá con su bebé en su carriola. Entonces hay distintas necesidades. Esa mamá tal vez necesite guardería, escuela, transporte, servicios médicos. Así que el transporte es algo transversal en las necesidades de la comunidad. Y el grupo de partes interesadas o actoras me parece súper importante en este sentido, porque es sumamente difícil podernos acercar con todas las personas que necesitan y que dependen del transporte público. Así que les felicito a todos y todas ustedes por su participación y espero que sigan haciéndolo y que nos ayuden a acercarnos con la demás gente, porque necesitamos conocer sus opiniones y sus necesidades. Gracias. Gracias, Ramón. Así que vamos a cambiarle de nombre a esta diapositiva. Sigan participando, sigan involucrados. Les necesitamos, porque en realidad sí les necesitamos. Bien, otras oportunidades para hacer comentarios, y esta es creo que la diapositiva más importante que les vamos a compartir ahora. Elizabeth nos lo va a presentar para cerrar con la presentación. Elizabeth. Y gracias, Jennifer y Ramón. Verdaderamente aprecio sus comentarios. En cuanto a participación del público, es sumamente importante que el público aporte a lo que estamos haciendo en este plan integral de corredor multimodal. Ahora, si no lo han revisado, veo por algunos de los comentarios que algunos de ustedes ya lo revisaron, pero en este momento, si gustan, pueden sacar su celular y apuntarlo a este código QR con su cámara en el celular. Y ya nos acostumbramos a hacerlo, ¿no es así? Durante COVID, porque los menús de los restaurantes estaban así. Pero en este caso les brindará acceso a este plan integral de corredor multimodal de South by Sorrento en Social Pinpoint, que es la plataforma, y la tenemos en inglés y español. Y en esta plataforma My Social Pinpoint se resalta algunos de los puntos que mencionaban Jennifer y Ramón, y así como un enlace al documento oficial y al nexo
que nos presentaba Let's Jennifer. go to the next Muy bien, slide. pasamos a la siguiente, Jennifer. We're just ready Y to creo que take estamos a questions. punto I have de abrir el foro a preguntas. Y sé que ya hay varias que nos han planteado. Deborah vi su mano levantada al principio, Deborah Knight, y cederemos la palabra a Deborah en un momento. Pero antes, si me permiten, voy a compartirles cómo hacerlo. Si gustan, pueden levantar su mano virtual, como lo hizo Deborah, para nosotros permitirles el uso de micrófono para que hagan su comentario de viva voz. Ahora bien, si nos acompañan vía telefónica, quieren hacer un comentario verbal, deben oprimir *9 para levantar su mano virtual. Y cuando llegue el momento de hacer su comentario, cuando les damos la palabra y les digamos que abra su propio micrófono, presionaría *6 para abrir su micrófono. También pueden comentarnos o preguntar a través de la ventana de chat. Si quieren redactar su pregunta en inglés o en español, le daremos lectura y la responderíamos. Y si tiene algún problema técnico, puede comunicarse al 626-216-7304 o indicárnoslo en el chat. Muy bien, Jennifer, Ramón. Pasamos a las preguntas del público. Tenemos varias manos levantadas. Vamos a iniciar con Deborah, luego María Cortés y luego Carolina Martínez. Iniciamos con Deborah. And Hi, okay. Can you hear Yes. me? we can, thank Hola, ¿me you. escuchan? Sí, gracias. Bien, revisé o hice una revisión inicial más bien de los proyectos en el anexo A y me confundió en cierto sentido porque vi algunos proyectos multimillonarios, nuevos proyectos que me parecieron totalmente sorprendentes. Hay uno para instalar una estación del tren justo al fondo del cañón Rose Canyon. Y no entiendo por qué o cómo todos estos proyectos se sumaron a la lista si no eran parte de el Plan Regional de Transporte y de repente aparecen en el listado. ¿Debemos comentar sobre ellos también? Según yo, ya teníamos un universo de proyectos que surgían del Plan Regional de Transporte. Yo puedo responder. Bien, los planes integrales de corredor multimodal no somos planes regionales de transporte. El Plan Regional de Transporte es el documento guía para la región, es el documento de planeación con un horizonte a 2050. Lo que logran estos planes integrales del corredor multimodal es refinar el plan, sí, pero también solicita a los y las habitantes sus perspectivas sobre necesidades adicionales, es decir, qué más debe incluir el corredor. Así que hay proyectos que aún no están autorizados y no quiere decir que vayamos a instalar una estación del tren al fondo de Rose Canyon mañana, sino que hay personas o organizaciones o tal vez incluso jurisdicciones consideraron que era un proyecto que merecía considerarse y por ende debería incluirse en el plan integral de corredor multimodal. Y por supuesto habrá un análisis posterior mucho más extenso y tal vez se elimine mucho antes de que se integre un plan regional de transporte. Así que habrán proyectos en el plan integral de corredor multimodal que la gente considerará que son positivos para el corredor, que beneficiarían al corredor. Pero al ir avanzando en el proceso e ir refinando proyectos en el Plan Integral de Corredor Multimodal y en el Plan Regional de Transporte y Desarrollo de Programas y el Programa Regional de Mejora del Transporte o RTIP, se irán eliminando. Así que esta es la cubeta de proyectos, básicamente, que la gente en esta área de estudio consideró importantes. Y entiendo que para usted este no sería un proyecto importante, y por supuesto puede comentarlo. Pero el motivo por el cual se incluye es que tenía valor en cuanto a la modelación general, y es algo que se presentó como un proyecto importante para cierta gente. Y tendríamos que investigar quién fue quien lo recomendó. Entonces, debemos comentar sobre esto. Sí, adelante, comente, por favor. Y lo mismo es cierto de un proyecto que no aparezca y que usted considera que debería aparecer en este listado. También lo puedo comentar. Sí, gracias, Deborah. Gracias por la pregunta. Muy bien, pasemos con María Cortés.
think if you unmute. Creo que si abre su micrófono. Go, Maria. Oh, she's- Ahora sí ya tiene habilitado el micrófono, María, ya lo puede abrir. Can you hear me? ¿Me escuchan? And thank you, Maria. Ahora le escuchamos. Gracias, María. First of all, No, de nada. Por fin encontré cómo abrir el micrófono en la esquinita. thank you for- Antes que nada, gracias por seguir incluyendo la línea morada. ¡Woohoo! I can't wait. Hopefully I'm still alive. Estoy And, ansiosa de que ocurra. Espero as you know, we've been pushing for the- seguir por aquí cuando ocurra. Como sabrán, hemos estado solicitando esta línea morada desde la zona fronteriza por City Heights y al norte por muchos años. Siempre estaré ahí presente para defenderla. Y también, según entiendo, adding more estaríamos agregando más espacio en carreteras y ampliando autopistas. widening Pensé que no íbamos a ampliar pretty much. And- autopistas en lo sucesivo, básicamente. Pero parece que estamos agregando más carreteras. Jennifer, no vamos a ampliar autopistas. Al igual que le decía a Debbie en este momento, el plan integral de corredor multimodal es un inventario de las ideas de todos y todas que consideramos proyectos valiosos. Así que ve un proyecto de ampliación de autopista en ese anexo. Por favor, indíquenos su comentario, porque el enfoque de las metas y objetivos, no solo del plan integral o de los planes integrales de corredor multimodal, bueno, este es del 805, pero también las metas estatales son que estos proyectos reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y las millas recorridas en vehículo particular. Así que si identifica algo así, por favor indíquenos. Lo que sí verá es carriles de uso restringido, que es básicamente el utilizar carriles que eran convencionales en las autopistas para brindarles usos específicos. También hay interconectores entre carriles de uso restringido entre una autopista y otra, pero es simplemente reimaginando los carriles que ya existen. Pero María, definitivamente, si ve algo, coméntenos y lo volvemos a analizar. Es un corredor bastante extenso, así que será la primera en admitir que tal vez se nos fue algo por ahí. Y es por eso que se publica como borrador para comentario público. Muy bien, gracias. Le comentaremos. Bien, gracias, María. Y María, por cierto, le recuerdo de las reuniones anteriores y hizo comentarios muy memorables y los tomamos en cuenta, así como a su familia. Y es por eso que les decimos corredores completos. La infraestructura seguirá existiendo y lo que queremos hacer es maximizar su uso para fines de transporte. Por eso no quiere decir que vayamos a construir carriles adicionales para personas que conducen solas en sus vehículos particulares. And Maria, thanks for the Bien, question. gracias Mario y gracias María por su pregunta y por siempre estar presente y seguir presente hasta que le tengamos la línea morada. Creo que a continuación vamos a tener a Carolina. Gracias María y después de Carolina Chat questions team. pasaremos con algunas de las preguntas en el chat. Sé que tenemos una pregunta aquí de Mario. Y quiero también responder la de Toshi muy rapidito, si me lo permiten. Toshi nos pregunta sobre el anexo A. Pediría a nuestro equipo que pudieran el enlace a Social Pinpoint en la ventana de chat. Y Toshi, si da clic en el enlace que le van a poner un momento en el chat, de ahí se trasladaría al calce de esa página y de ahí podrá acceder al documento y al anexo A. Y si cualquier otra persona puede encontrar el anexo A, por favor avisen. Y mientras tanto, pasemos con Carolina, por favor. Y después pasaremos a la pregunta de Mario en el chat. Gracias Elizabeth. Y gracias al personal por trabajar en este informe. Lo he estado leyendo, ya casi lo termino. No he terminado de revisar el anexo A. Perdón, ¿me escuchan bien? Sí, la escuchamos. Adelante. Bien, de nuevo Carolina Martínez, con la Coalición de Salud Ambiental, Environmental Health Coalition. Estamos analizando en detalle toda la labor relacionada con transporte público para hoy y el futuro. Una de las preguntas que tengo tiene que ver
con las autopistas y aprecio la pregunta anterior. El anexo A enumera proyectos y habla mucho de carriles de uso restringido o managed lanes. Creo que sería valioso incluir todos los proyectos que tienen que ver con carriles de uso restringido, su financiamiento y explicarle al público que esto no se trata de agregar carriles o ampliar autopistas, porque eso nos genera dudas si usted nos dice que no habrá ampliación de la autopista, pero creo que la forma en que se presenta el informe pone en duda si eso sería el caso, así que creo que sería valioso tal vez explicar en un poco mayor detalle cómo funcionan estos carriles de uso restringido o managed lanes, porque creo que no entendemos técnicamente cómo funcionan. No sé, tal vez compartirnos un video, algo audiovisual que nos muestre cómo operan estos carriles de uso restringido y garantizarnos que no se tratará de ampliar autopistas y agregar carriles. Y por último, cierro con el siguiente comentario. Sería muy útil el agrupar las distintas categorías o tipos de proyecto como carriles de uso restringido para ver, por ejemplo, que la línea morada es la prioridad número 1 en vez de todas estas otras recomendaciones de tecnología o proyectos que francamente son cuestionables. Necesitamos antes que nada, de manera prioritaria, proyectos de transporte público. Y como se presenta este informe, es difícil verlo. Tendríamos que agruparlos nosotros. Me estoy considerando hacerlo yo misma, pero apreciaría si el informe en sí lo presentara de esa forma. Sí, gracias por el comentario. Y Carolina, le pediría verlo en el Plan Regional de Transporte porque los carriles de uso restringido son muy similares a lo que vemos en el Plan Regional de Transporte en corredores completos, repriorizando carriles sin ampliar la huella física de la autopista. Y creo que en el portal del Plan Regional de Transporte verá videos excelentes para ilustrarlo. Así que aprecio el comentario. Ramon, let's unmute you. Ramón, permitámosle abrir su micrófono mejor. Y si me permiten agregar un poquito a la respuesta anterior. Yo soy proponente de la línea morada. Me parece una excelente idea. Creo que este proyecto llevaría a nuestra región al futuro. Pero reflexionémoslo. Se construye la línea morada. ¿Funcionaría? Posiblemente no para todos, porque no puedes llegar a la línea morada. Así que hay que analizar todos los aspectos y todas las interconexiones. No solo la gente que se traslada a su trabajo, sino también, por ejemplo, el transporte de carga, servicios de emergencia, todo tipo de temas. Así que en corredores completos, las autopistas son infraestructura existente. El enfoque es aprovecharlos al máximo, no olvidarnos de las autopistas, ya están ahí. Lo que hace un carril de uso restringido es un abordaje más inteligente para maximizar la capacidad de flujo, es decir, el número de personas que pueden utilizar un carril sin fomentar que más gente quiera conducir en su vehículo particular. Y es algo ciertamente complejo. Y eso es algo que me preocupa. El ver a personas en estos carriles de uso restringido cuando es una sola persona en el vehículo. Así que es algo complejo. Hay que tener acciones de cumplimiento, políticas, pero entendemos lo que nos comenta y entiendo su inquietud. Pero creo que hay que también pensarlo todo junto. No solo podemos ver el transporte desde una lente o perspectiva. Y tal vez no hizo una suficientemente buena labor en explicarlo, pero de nuevo hay que tener en cuenta que muchas de nuestras estrategias dependen de otras estrategias en su implementación. Muchas de nuestras rutas rápido express dependen de estos carriles de uso restringido o corredores completos para priorizar a este transporte público. O necesitan tecnología como semaforización inteligente que cuando se aproxime el autobús se dé la prioridad al autobús para tener un flujo más ágil. Así que muchas de estas estrategias se integran entre sí. Y por ello, ven esa estrategia madre, como les decía hace rato, y tiene su estrategia hija que va vinculada con esta. Y eso es importante. Y por último, Carolina, y para el resto de la gente, si ingresan al anexo A, tal vez no sea el anexo A, es una hoja de cálculo en Excel, pero pueden hacer una búsqueda
para agrupar todos los elementos, por ejemplo, de proyectos en nuestro salto en transporte público. Debe de ser relativamente fácil de hacer, pero si está teniendo dificultades o lo está tratando de hacer manualmente, acérquense con nosotros porque tenemos varias hojas de cálculo que tal vez le faciliten la I labor. think that's a good add-in. Sí, excelente comentario adicional, Jennifer. Carolina, si quiere ir agrupando proyectos, comuníquese con nosotros y Jennifer tal vez le pueda hacer llegar una hoja de cálculo, algo que le permita sortearlo con mayor facilidad. Pero gracias por sus preguntas. Ahora, escuchemos de Mario de Chula Vista. Mario tenía una pregunta en la ventana de chat. ¿Le puedo dar lectura o usted puede abrir su micrófono si se siente cómodo haciéndolo? Y después seguirá Brendan y después de Brendan, Nicole Burgess. Mario, adelante. ¿Gusta abrir su micrófono? Estoy tratando de encontrarlo aquí en la lista. De lo contrario, lo puedo leer su comentario. Porque Mario estaba hablando de la semaforización, que funcionara mejor entre sí sería una excelente mejora, comenta. Sobre todo, un proyecto podría hacer junto con el Ayuntamiento de San Diego, con el Ayuntamiento de San Diego y Caltrans, el que se coordinaran estos semáforos y el tranvía o trolley en el centro de San Diego sería una forma de poder agilizar cómo transita el trolley o tranvía como solía hacerlo. ¿Algún comentario al respecto? Puede intentar dar una respuesta. Adelante, Ramón. Hello, Mario. Y hola, Mario. Lleva tiempo que no lo veo. Pero sí, la coordinación de semáforos es algo que ya forma parte de la visión. De hecho, es algo que estamos integrando a los proyectos que estamos proponiendo. De que en Chula Vista va muy avanzado en este proceso, que lo han estado haciendo y lo hemos estado coordinando con ellos en los distintos espacios donde las vialidades locales inciden en las carreteras. Así que es parte de nuestro abordaje. Mario, tenía su micrófono, tenemos su micrófono apagado, pero ahora ya le dimos a la facultad de abrir su micrófono por si quiere agregar algo. De lo contrario. I'm good, thank you. Sí, gracias, con eso se resuelve. Ok, gracias Mario, gracias por la pregunta. Pasemos con Brendan y luego con Nicole. Brendan, vamos a habilitar su micrófono. Ya debe poder encenderlo o abrirlo. We can hear you now, I think, Brendan, if you're ready. Brendan, su micrófono ya está abierto. Si gusta, adelante con su comentario. Just double checking if you want to come on. Lo estaba verificando. Brendan, si quiere hacer su comentario. Didn't see a question in chat. No veo su pregunta tampoco en el chat. Right now, Brendan, if you can hear us. Tenemos habilitado su micrófono, Brendan, si nos está escuchando. I think with maybe there's technical difficulty. I can. Me parece que está teniendo dificultades técnicas. Podemos volver con usted si le parece. Por lo tanto, pasamos con Nicole. You know, if you can't speak, go ahead and put your question in the Bien, chat. si We'll answer it. From the no puede hacerlo verbalmente, puede indicarnos la pregunta en el chat. Brendan, no entiendo por qué no le estamos escuchando. ¿Quiere volver a intentarlo una vez más? Okay, I see. Yeah, you could be having. Bien, veo que posiblemente esté teniendo dificultades técnicas. ¿Nos puede compartir la pregunta en el chat o lo podemos intentar otra vez en un minuto? Yo ofrezco una disculpa si la falla está en algo que hicimos nosotros. Mientras tanto, pasemos con Nicole. Nicole ya debe de poder hacer uso de la voz. Excelente, gracias. Y gracias a todos y todas ustedes por esta oportunidad y por esta reseña y por permitirnos hacer comentarios. Francamente, no he revisado todo el plan y el anexo A, así que voy a hacer un par de comentarios respecto de lo que presentaron esta mañana y luego comentaré en el plan en sí. Bien, a nombre de la coalición Chollas Creek, me gustaría abordar las dos áreas del corredor de Mission Valley a Mid-City, así como de sudeste de San Diego a National City. Y lo estaba revisando desde una perspectiva general el otro día, y es un enorme segmento amarillo, que es una comunidad de inquietud, como sabemos, pero también vi que no tenemos ningún centro de movilidad en esta zona,
y que los planes de transporte activo de ciclovías de Sandag y Caltrans ya están muy datados y aprecio la oportunidad de que nosotros aportemos proyectos en este sentido y lo haremos. Y quería resaltar en el primer ejemplo que nos presentaba Jennifer de los carriles de uso restringido de la Interestatal 5 a la calle H. Le llaman un corredor completo, pero estamos hablando de carriles de uso restringido, entonces incluyen transporte activo en ese corredor, porque de lo contrario no le puedo poner estrellita como corredor completo. Número 2. Las Fuerzas Armadas. Si solo vamos a mejorar semaforización y acceso a las bases, y creo que toda esa estrategia número 3, es simplemente alivio de congestionamiento vehicular. Si solo nos preocupa aliviar el congestionamiento vehicular para quienes conducen en su vehículo particular y que queremos que puedan fluir más autos, me parece que no estamos atendiendo lo que debe atenderse. Con eso elevo lo que menciona Carolina. Necesitamos proyectos que permitan a las personas no utilizar su transporte, sus autos particulares. La línea púrpura sí exigirá mucho trabajo, pero así es como podemos resolverlo con acceso a estas estaciones a través de transporte activo. Me encantaría una estrategia que vea esos proyectos más alcanzables, estos proyectos de transporte activo de menor costos y esas rutas express y semaforización para que estos autobuses express puedan verdaderamente serlo. En vez de estas estrategias obsoletas, necesitamos algo que permita a la persona dejar atrás su vehículo particular. Tenemos también una inquietud sobre el arroyo Chollas Creek a la ciclovía Bayshore. Me encantaría ver que tuviera algún conector para tener acceso entre estas. Son algunas de mis principales inquietudes y trataré de comentar más en el documento. Y entiendo que estamos tratando de ofrecer más uso de carriles de uso restringido y que la gente comparta su vehículo particular con otras personas cuando van al mismo destino, pero necesitamos algo más que solo vehículos, así que agradezco de antemano que transporte público y transporte activo se vuelvan la prioridad número 1. Esos son mis comentarios. Gracias por el comentario. Jennifer, le iba a dar la oportunidad de responder. Sí, y Nicole, por favor, revise el resto del documento. Creo que sus aportaciones serán muy valiosas porque conoce usted muy extensamente el sistema, así que apreciamos de antemano su revisión exhaustiva. Pero volví a presentar esta diapositiva porque si solo vemos la primera página del anexo A, hay que tener en cuenta que son 330 estrategias, así que incluye mucho más. De hecho, en lo relacionado con transporte activo, contratamos a Movicart porque queremos precisamente refinar esas interconexiones con los centros de movilidad para permitir transporte activo y refinar mucha de la labor que se había hecho en cuanto a conexión a centros de empleo a través de transporte activo. Hay 140 soluciones singulares en transporte activo. Así que no solo nos enfocamos en corredores completos, no solo nos enfocamos en transporte público, sino también en transporte activo. Y al igual que Carolina, si quiere que los compartamos la hoja de cálculo para poder sortear estos proyectos por transporte activo, con gusto se lo podemos compartir. Sí, me parece, Jennifer. Creo que sería algo útil. Y por supuesto sería fabuloso tener los comentarios de Nicole y de su equipo sobre todos los proyectos. Elizabeth, si me permite agregar, porque alguien hablaba de los carriles de uso restringido o managed lanes en las autopistas. Los proyectos que estamos desarrollando se están analizando con el componente de transporte activo en todos los proyectos. De hecho, tenemos un proyecto, tenemos 3 proyectos en el corredor 805 que son de mantenimiento, pero en el sector sur estamos también agregando un carril para bicicletas o ciclovía que no será parte de
el mantenimiento, que es el proyecto general, pero se agregará una nueva interconexión. No solo en el Plan Integral de Corredor Multimodal, sino que el Estado de California y la Asociación de Gobiernos de San Diego, SANDAG, está emprendiendo enormes esfuerzos para explorar interconexión ciclista. Y Jennifer hablaba de Movicon. Uno de los problemas al desarrollar transporte público es que anteriormente dependíamos de que los gobiernos locales adoptaran una ruta para siquiera poder interconectarla. En este caso, el Plan Integral de Corredor Multimodal fue más allá y dijo, si fuésemos a hacer algo para interconectar a la línea morada y los carriles de uso restringido y transporte público con transporte activo, ¿cuáles serían? Y se proponen en el Plan Integral de Corredor Multimodal, incluso antes de que se adopten en planes locales. Así que solo quería explicarlo. Bien, gracias por el comentario adicional, Ramón. Muy bien, continuemos. Tenemos todavía alrededor de 20 minutos para sus preguntas. Quiero volver con Brendan, que parece que ya resolvió la cuestión de audio, y después de eso pasaremos con Brian, Pollard y después con Lea, para que vayan preparándose. Brendan ahora ya debe de poder hacer uso de la voz. Veamos, aún no le escuchamos. No sé si ya esté hablando. Shoot, Brendan, it's not working again. Brendan, lamentablemente no le estamos escuchando. Just double checking. Let's have you write the question in the chat. Si fuera tan amable en redactar su pregunta en el chat, lo lamento, no sé por qué no está funcionando. Veo que tiene su micrófono encendido. Sí, es una lástima. Muchas gracias de antemano. Pasemos ahora entonces con Brian. Ya debe de poder abrir su micrófono. Y de nuevo una disculpa, Brendan. Brian, ya debe de estar habilitado su micrófono. Hola, hola. Le escuchamos, Brian. Excelente. Gracias por la presentación. Voy a compartir las mismas preocupaciones que creo que Caro había mencionado en materia de equidad. Hablan de equidad, pero está en la estrategia, no sé. Parece que se va filtrando de tal forma que el resultado del proyecto no resulta ser tan equitativo, tan dirigido como debe de ser. Les voy a dar un par de ejemplos. Cuando hablábamos de el tema de resiliencia, hablaban de resiliencia ambiental, pero no la necesidad de resiliencia para las comunidades. Presta atención al proceso de evaluación de proyectos, de estrategias, perdón, proceso de evaluación de estrategias. Eso es algo súper importante y no escuché que mencionaran equidad en ese proceso. No sé si me equivoco, pero así lo escuché. Así que no sé si lo quieran analizar para que en lo sucesivo la equidad se incluya de manera medular en cualquier estrategia de evaluación. En la línea morada, tengo una pregunta respecto de si permitirá a residentes del sudeste de San Diego también tener una ruta a ese gran centro de empleo. Y de nuevo, al igual que Nicole, para ser francos, no he revisado en detalle el informe y el anexo A, lo cual me lleva a la siguiente pregunta. Esta presentación, ¿podrían volver a hacerla en organizaciones comunitarias para poder hablar de cómo afectará a ciertas comunidades en particular? Y tenía una última pregunta por aquí. Creo que mi última pregunta, creo que la pregunta anterior de hecho fue la última. En fin, voy a estar en comunicación posterior con ustedes. Me imagino que tendré preguntas más detalladas, pero esa es mi perspectiva general después de escucharlo. Como saben, siempre he estado pendiente de su información y sigo teniendo dudas, digamos. Bien, lo apreciamos, Barry. Y lo que le invito a hacer
hacerlo. Tal vez me enfoqué de más en el anexo A, porque mucha gente le interesa ver, mi proyecto está en el plan, pero también hay otros 2 anexos para su conocimiento que son importantes para entender el documento. Uno de ellos se trata de la evaluación de las distintas alternativas y estrategias. Y creo que eso despejará su duda si tiene oportunidad de revisarlo en cuanto a equidad. Y por supuesto, siempre estamos dispuestos y dispuestas a acudir a las comunidades para hablar sobre el plan y por qué llevamos a cabo este estudio. Muy bien, gracias. Yeah, thanks for that, team. And Sí, muchas gracias, equipo. Continuemos. Lea tenía una pregunta, adelante. Y luego Carl, y después Carl, perdón, y luego preguntas del chat. Muy bien, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Bien, noté que es muy peligroso andar en bicicleta o a pie cerca de las estaciones del tranvía. ¿Tienen planes para que sea más apto a transitar a pie o en bicicleta alrededor de estas estaciones del tranvía? Gracias, excelente pregunta. Y en transporte activo, parte de lo que investigamos en nuestro análisis y lo que le pedimos a nuestro consultor es que muchas estaciones del tranvía se integran a centros de movilidad. Así que hicimos planificación adicional, no solo para hacer mejoras en transporte activo, sino también mejoras en vialidades en general alrededor de nuestros principales centros de transporte público. Y estas se identifican como estrategias en el plan, así que le da el clavo con su comentario. Sí. Bien, gracias. Y por cierto, también le puedo compartir, si no ve algo que a usted le parece sería de gran beneficio para alguna parada del tranvía o trolley en particular, por favor, háganos el comentario. Sí, gracias, Jennifer. Carl, veo que puso sus preguntas en el chat y su mano levantada. ¿Quiere presentárnoslo verbalmente y cubrir de esta forma también lo que tenía en el chat? Hi, thank you. Thank you, Carl. Sí, gracias. No hay que dejar de decirle anexo A. Creo que aparece como anexo 1 y que eso confunde a la gente también. En el anexo 1 veo 2 enlaces a cada proyecto, pero no veo ningún enlace a una descripción detallada del proyecto. ¿Tendríamos que buscarlo por número de referencia en el Plan Regional de Transporte o ese número o eso es solo interno para Sundial? Y no tenemos acceso porque nos encantaría poder leer los detalles de algunos de estos proyectos porque su descripción no tiene sentido, pero no podemos juzgarle solo por la descripción. Sí, Carl, algunos de estos no vienen en el Plan Regional de Transporte. Así que cabe mencionarlo porque no verá necesariamente que aparezca en el plan regional. Lo que se incluye en la descripción escrita, si le surge alguna duda sobre de qué significa específicamente, con confianza acérquese con nosotros para darle más información. El número de referencia es un número GIS o Sistema de Información Geográfica para poder entender dónde se ubica en el sistema de proyectos, por decirlo así, que es un número interno de referencia que francamente no significará mucho para usted. Bien, gracias. Y una sugerencia más. Había mencionado en un principio que había 3 formas de ver un proyecto y el tercero se basaba en alivio de congestionamiento vehicular, en las alternativas. Y creo que hoy entendemos es la forma antigua de hacer planificación y por lo general conduce a más recorridos vehículos particulares y con el futuro de vehículos autónomos, ese es uno de los riesgos, que reducir congestionamiento o aliviar el congestionamiento vehicular aumenta el volumen de vehículos particulares. Así que quisiera saber cuáles proyectos son para dar alivio al congestionamiento vehicular y que de manera no intencionada podrían generar más de esas millas recorridas en vehículo particular que queremos reducir, porque ya no debe ser nuestra meta. Y sé que parece ser contrario a la lógica y que no es justo para la gente que está atorada en los embotellamientos de la autopista, pero si lo que queremos es que la gente deje de conducir su vehículo particular, eso no se va a lograr. Es como reducir los precios de la gasolina.
Sé que es algo no popular decir que estamos en contra de reducir los precios de la gasolina, pero si queremos que la gente deje atrás su vehículo particular, tendríamos que saber entre estos proyectos cuáles tienen la única intención de mejorar el flujo vehicular. Muy bien, permítame ilustrarle cómo hacerlo en el listado. Inicialmente le ofrezco que muchos de los proyectos que aparecen como parte de esa alternativa son proyectos que también rendirían en beneficio para el transporte público, así que no solo aliviaría el congestionamiento para automóviles, sino que también tendríamos carriles exclusivos para un mejor flujo del transporte público. Así que deberemos revisarlos en detalle e identificarlos, de manera más específica. Muy buen comentario y definitivamente lo revisamos. Gracias. Y se puede agregar algo más para recordar a todos y todas que cuando vean los agrupamientos o las alternativas, así se les denominaron, cuando se hace un análisis, la idea no es tener tres alternativas que logren lo mismo, quieres tener contraste. Así que no es que estemos proponiendo solo reducir el congestionamiento vial. Lo que queremos es tener ese contraste. Y por supuesto, algo que alivie el congestionamiento, genera otras problemáticas. Obviamente esto contrastará con las demás, así que no es algo que estemos fomentando, simplemente es un estudio en contraste. Sí, gracias por la clarificación, Ramón. Randy, ¿sería tan amable de comentarnos en voz alta rápidamente su comentario? Y creo que el resto de las preguntas están en el chat. Invito por última vez a las personas a levantar su mano, pues estoy tratando de estar pendiente del tiempo. Así que Randy, por favor, adelante y luego pasaré con las preguntas que tenemos en el chat. Sí, muchas gracias. Randy Torres Van Vleck, del CDC Height en la zona surcostera de San Diego, que me parece muy positivo ver que están avanzando estos proyectos. La línea morada, como señala María y otras personas, son prioritarios para nuestra comunidad en City Heights. Es algo que se platicó durante la planeación del Interestatal 15 en la década de los 80s y 90s, así que eso me emociona, así como las mejoras en transporte público express, también el tener servicio 24 horas en el tranvía, sobre todo la línea azul express también es importante. Y me gustaría saber más sobre los servicios express en el corredor. Me gustaría que también se elevara el punto que mencionaba Caro sobre los carriles de uso restringido. Creo que eso es algo importante. Es increíble que Sandag ahora esté considerando convertir carriles generales a carriles de uso restringido. Sé que es algo que está en el plan regional, pero hace 7 años no se habría considerado. Así que fue importante que eso se aprobara en el 94. Así que el hecho, si lo redactaran así para que se entienda claramente, creo que daría cierta tranquilidad a comunidades como City Heights cuando vemos carriles de uso restringido sin definir en el plan que no se agregarían carriles, porque ya hay tantas autopistas que recorren por nuestras comunidades de justicia ambiental históricamente marginadas y excluidas. Así que sería importante clarificarlo. Coincido en que podríamos tener más centros de movilidad, gracias Nicole por señalarlo, y rutas seguras al transporte público, sobre todo para las líneas azul y naranja, como escuchamos durante el desarrollo del Plan Regional del Transporte. Y la estrategia eran estos centros de movilidad, precisamente para resolverlo. Y veo cierto lenguaje redactado en cuanto a redes de transporte activo. Y me parece excelente, pero creo que hay que analizar en más detalle estos centros de movilidad central. Ya hay centros de movilidad que hoy ya existen, aunque no se les denomina así de manera oficial, pero para poder llegar a la línea azul y a la línea naranja, sobre todo de manera segura, para no tener que arriesgar la vida para poder tomar transporte público. El proyecto en la carretera 94 me pareció importante. Y volviendo al tema de equidad, creo que algo muy importante de lo que debemos estar pendientes son las fases de los proyectos. Tristemente, en City Heights, en 2001 se inauguró la autopista 15 y tomó 17 años más para el transporte público. Así que las fases son importantes, así que lo revisaremos en detalle. Y seguimos analizando el resto del informe. Es enorme,
Sé que su personal hizo una gran labor, así que gracias por ello. Y estaremos muy pendientes de información adicional y más clara sobre los siguientes pasos. ¿Cómo se define corredor urbano? Porque City Heights se incluye en la estrategia de centro urbano. Y así que me parece una definición un poquito burda. Me gustaría saber más al respecto. Gracias por el comentario. Jennifer, ¿algún comentario? Sí. Solo que en el plan integral de corredor multimodal no se establecen fases. Sí identificamos proyectos que serían más a corto plazo, pero se necesitarían, someter a evaluación adicional. Hay que tener en cuenta que los planes integrales de corredor multimodal son un documento de planeación general específicamente para un corredor, pero no priorizan fases, es decir, no determinan qué se va a implementar. Identifican proyectos necesarios y que serían de beneficio para un corredor, pero el plan regional es donde se establecen las fases y el plan regional de mejoras en el transporte o RTIP es donde se integra lo que se va financiando. Un punto que tal vez no incluimos al principio de esta presentación y que es muy importante es que los planes integrales de corredor multimodal son una excelente estrategia para atraer fondos adicionales al corredor. No sé, digamos que queremos hacer un esfuerzo adicional de planeación para un proyecto. Si un proyecto como ese interconector ya cuenta con un documento ambiental finalizado y cumple con las metas de la región, podríamos solicitar fondos del proyecto Ley SB1 para financiarlo. Se trata en este documento de identificar proyectos que serían de beneficio para un corredor en particular. Y en el plan regional es donde se priorizarían y se establecerían las etapas para proyectos, solo para aclararlo. Así que no lean el plan integral de corredor multimodal como el plan regional de transporte. Leanlo conscientes de su propósito. Y también agregaría que este plan integral de corredor multimodal, por su cronología, tomaría todos esos proyectos del Plan Regional de Transporte 2021, se incluyen en este plan integral de corredor multimodal. Pero hay proyectos que no existen en el Plan Regional de Transporte y que posiblemente se evaluarían y podrían agregarse en un Plan Regional de Transporte futuro. Pero aquellos proyectos que no cumplan con las metas y objetivos del Plan Regional de Transporte no se incluirían. Así que este es básicamente un inventario de todas las posibles soluciones de transporte para este corredor. Y no es un plan de implementación de proyectos. No sé si eso se entiende. Sí, gracias, Jennifer. Si me permite, para fines de clarificación adicional, el anexo 1 tiene una columna que dice fases de este plan South Bay a Sorrento. Y Toshi tenía una pregunta al respecto, porque la columna dice fases. Su explicación lo aclara un poco, pero si aparece en el anexo como 2035 como el año de fase, ¿eso qué significa? 2035 es básicamente el horizonte de este plan. Y cuando dice fases, básicamente identificamos algunas acciones que podrían implementarse de manera más temprana, que existen en el Plan Regional de Transporte a 2050 y que nosotros integraríamos a 2035. A eso se refiere la fase, para acercarlos. O algunos elementos de transporte público, por ejemplo, considerábamos que podrían lograrse para 2025. O elementos de tecnología que ya se han emprendido hoy, por ejemplo, en el Plan Regional de Mejoras en el Transporte y que entonces integraríamos como un horizonte a 2025. Así que tal vez el título fases no es el correcto, porque no son como las fases del Plan Regional de Transporte, sino es más bien cómo los repriorizamos en este plan integral versus el horizonte que tenían en el Plan Regional de Transporte. Gracias por la aclaración, Jennifer. Estoy pendiente del tiempo. Solo nos restan 6 preguntas y sé que nos han llegado varias preguntas por aquí. Así que voy a tratar de escoger solo algunas por la limitante de tiempo y porque algunas se habrán cubierto. Y quería mencionar que preguntaba si le podíamos hacerle llegar esa hoja de cálculo en Excel para que pueda modificarlo en vez de un PDF. Así que ya nos solicitó que se le enviamos por correo electrónico, asimismo en el caso de Nicole y de Carolina.
Y Vi también nos pregunta si hay otros anexos en los que se aborda el tema de equidad. Algo que puedan buscar Vi u otras personas si tienen interés en cómo se aborda el tema de equidad. Jennifer? Sí, el documento contiene 3 anexos. Y le invitaría, no tengo el documento frente a mí, ofrezco una disculpa, pero el anexo A es el listado, o 1, los anexos 2 y 3 son anexos complementarios donde se habla de cómo priorizamos los proyectos y los elementos que se incluyen. Así que le invito a revisar el plan general, pero también esos otros 2 anexos. Y ofrezco una disculpa por no tenerlos frente a mí en este momento, porque básicamente estaba tratando de enfocarme solo en esto, pero esos otros 2 anexos. Y si aún así considera que no hay suficiente información sobre equidad, acérquese con nosotros, porque tenemos también varios documentos técnicos en los que se revisaron las funciones de equidad y las consideraciones de equidad. Elizabeth, adelante, Ramón. Si quisiera clarificar alguna de las preguntas anteriores. Estaban hablando de resiliencia y equidad y como si fueran... Cuando hablamos de resiliencia nos referimos más bien a la resiliencia ambiental, cambio climático, por ejemplo, incendios forestales que podrían destruir infraestructura y cómo proteger a la infraestructura ante estos. A eso nos referimos con resiliencia. Y eso no es equidad. Equidad se trata de vigilar que el transporte y el acceso a servicios médicos, educación, empleo, se distribuya de manera equitativa entre poblaciones de distintos niveles de ingresos y distintas perspectivas culturales o étnicas. Así que son 2 temas distintos. Trabajan en conjunto, pero no son equiparables. Bien, gracias por la clarificación, Ramón. Quería verificar, Brendan había tenido problemas de audio y nos hizo llegar algunos comentarios que leeré y sé que casi se nos agota el tiempo. Perdón, mil disculpas. Mario, usted volvió a levantar su mano de Chula Vista. Después de leer la pregunta de Brendan, si hay tiempo, le permitiremos de nuevo el uso del micrófono. Brendan nos comenta que si la línea morada se aterriza, le gustaría promover que la estación en City Heights se instale en la esquina de Fairmont University, que es el centro de gravedad de la comunidad, por decirlo así, para City Heights, para que la línea morada tenga éxito. También nos habla de la ruta troncal de transbordador, que sería una excelente alternativa a la Interestatal 5 para quienes viven en la zona surcostera. Y por último nos pregunta si hay planes para ciclovías bidireccionales en City Heights. Ciclovías segregadas bidireccionales serían sumamente útiles en City Heights. Hay muchas personas que dependen del traslado en bicicleta para su vida cotidiana y si fueran ciclovías bidireccionales, abordar el tema de equidad, porque en minorías hay mayor posibilidad de que se les expida una multa por conducir su bicicleta del lado opuesto de la calle, en dirección contraria. No sé si sea una estrategia que se identificó en el plan, Brendan, así que le invito definitivamente a hacer un comentario al respecto en el portal. Y en el caso de la línea morada, agrego que que estamos evaluando dónde instalar la estación en City Heights precisamente. Sabemos que está la zona de la autopista y la Interestatal 5, pero tiendo a coincidir en que tal vez tenga que ubicarse en algún otro lugar de City Heights para verdaderamente atender a la comunidad. Y esto es parte de un estudio que va a analizarlo cuando lancemos el análisis de la línea morada este verano. Gracias, Jennifer. Y para cerrar, Mario de Chula Vista, si quiere hacer su comentario muy rapidito antes de cerrar. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Bien, pues muchas gracias. Antes que nada, estoy en Chula Vista en este momento, pero no represento a Chula Vista. Estoy aquí a título personal. Muy bien. Quiero comentar muy rapidito sobre un par de cosas. Hablaban de proyectos más fácilmente alcanzables. Y al desarrollar este plan es lo que deben de estar buscando. Esa es
cosas que pueden hacer ahora sin tanta inversión de fondos y que rinden beneficio para el público, porque es lo que busca el público. Hay proyectos de miles de millones de dólares que aún no tenemos. Pudiera ser la semaforización en el centro o agregar una ruta de autobús aquí o allá, algo que demuestre que lo están reflexionando. Y no sé, no tengo acceso a las conversaciones o a las negociaciones, pero según he escuchado, la ruta morada y la ruta express que correrá por el carril de uso restringido en la estatal 15 llegará a la Universidad Estatal de San Diego, que me parece excelente, pero deberemos tener una línea que recorra norte-sur en ese planteo de universidad. La gente lo utilizará si está presente. Si les hacen tener que circular primero de este-oeste para poder después ir norte-sur, va a generar más congestionamiento en la Universidad Estatal de San Diego State. Y volviendo al comentario de Randy sobre los carriles con más de para vehículos con más de 2 tripulantes, no había una regla antes en que no podía hacerse, ahora ya se puede, sobre los carriles para vehículos con más de 2 tripulantes. Cualquier carril de uso restringido, solía haber una ley que prohibía tenerlos en la parte central de la autopista, que no las podías convertir, que podías agregar un carril, pero no podías convertir un carril convencional a un carril de uso restringido. No sé si era por ley estatal o si eso cambió. Ramón, ¿sabe algo al respecto? Me suena un poquito familiar, pero actualmente creo que hay legislación que impide lo opuesto de lo que usted comentaba, que impide agregar carriles adicionales. Tal vez la política hace 10, 15, 20 años era que si se había construido un carril de uso general, no podrías simplemente decidir convertirlo en carril de uso restringido o para vehículos con más de 2 tripulantes. Pero creo que era más bien la política que se ejercía, no tanto una legislación. Gracias, Mario. Y para ser sensibles al tiempo programado, ya nos pasamos de lo que debía haber sido el final de la sesión. Y sé que hay muchos otros comentarios, algunos elevando proyectos, haciendo otras preguntas y preguntando si podemos enviar el chat. Noemí, vamos a enviar los enlaces a los participantes de manera posterior y agregar respuestas a las preguntas que quedaron pendientes en el chat y enviárselo a los y las participantes. Y Noemí, estoy casi segura que lo haríamos, así que sí, solo quería responder directamente a la pregunta. Sí, podemos prepararlo. Y luego compartirlo, me parece. Ramón, Jennifer, antes de cerrar, si pudieran recordar a las personas, creo que todos saben dónde acceder al documento para revisar el anexo 1 para ver el listado de proyectos, y si necesitan la hoja de cálculo, también acérquense con nosotros. Hay personas que han agregado comentarios. Perdón. Disculpas. A lo que ves que en nuestro equipo también aquí está compartiendo los datos para enviar los correos electrónicos o comunicarse con nosotros vía telefónica. De nuevo, muchas gracias al público. No podríamos hacerlo sin ustedes. Jennifer, ¿alguna última palabra? Solo reiterar mi agradecimiento. Y si quieren comentar cualquier elemento, estamos también a sus órdenes. El borrador del documento está disponible. Y de nuevo es una versión en borrador, así que todavía pueden hacerse cambios entre el borrador y la versión definitiva. Y estamos ansiosos de recibir sus comentarios. Gracias. Yo agregaría que es difícil lograr que la gente se entusiasme por el transporte, así que apreciamos que a ustedes les entusiasme. Y estamos contando con ustedes para difundir ese entusiasmo, para ayudarnos a lograr algo que sea útil y de valor para todos y todas. Así es. Este taller de corredor demuestra que es vital para la salud y la economía de nuestras comunidades. Así que con eso cerramos. Muchísimas gracias de nuevo a todos y todas. Y estamos ansiosos de escuchar sus comentarios de aquí a que cierre el periodo de comentarios a mediados de julio.
Cuídense. Gracias. Bye-bye. Hasta luego. Thank you. Thank you, Maria. Recording stopped. Gracias, María. Gracias a todos. Thank you, everyone. Thank you, Deborah. I heard, and I see your comment there as well. Gracias, Débora. Y vi su comentario. El comentario, por cierto, pide que se Everyone. postergue el plazo o que se amplíe